Ah, Vamos a hablar un poquito de la transformación de la materia, más que nada. Y aquí tenemos algo que es interesante. Tenemos al cobre que tiene un color cobrizo, entre amarillo, cafecito, que cuando le pega el aire se oxida, se vuelve verde. Y cuando lo sumergimos en un líquido con pH bajo, como es el ácido sulfúrico, se vuelve azul. Es interesante cómo la materia puede transformarse, uh, incluso cómo la materia, como se dice por las leyes de la química y de la física, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues puede pasar de ser materia a ser energía, de ser energía a ser materia, y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se hacen las estaciones de plantas eléctricas. Casi siempre se suelen colocar los generadores o las turbinas de oeste a este, o dependiendo la posición, pero esto tiene que ser siguiendo el eje del ecuador para que al dar vuelta a la turbina de norte a sur atrape un poco lo que es el campo electromagnético, así aumente la potencia, la planta eléctrica. Y, y es interesante ver cómo, cómo ocurren estos fenómenos. Vamos a ver una presentación que es básicamente electricidad aplicado a la química. Más que nada es eso. La presentación se llama cátodo y ánodo de uso, iónicos. Vamos a ver en qué consiste. Cátodo y ánodo de uso iónicos, ¿qué es lo que son? Los cátodos son terminales con cargas eléctricas opuestas o cargas fijas. Se conocen como cátodo y ánodo aquellas terminaciones que producen un flujo de electrones y son capaces de cerrar un circuito eléctrico o electrónico, los cuales se describen a continuación. Un cátodo es la terminal que se considera positiva y recibe o retiene electrones, o aquella que posee una fase eléctrica. Comúnmente el cátodo es de mayor tamaño. El ánodo es la terminal que se considera negativa y produce o dirige los electrones, el cual comúnmente es de menor tamaño. Básicamente el cátodo y el ánodo pues son las terminales eléctricas, ¿no? Los cátodos no solo se pueden utilizar para transportar la electricidad y como terminales eléctricas, también se pueden utilizar como punto de apoyo para transformar la materia, controlar el flujo convergente. Esto es un flujo de un circuito cerrado de cargas opuestas, que pueden ser el positivo y el negativo, al modificar un equilibrio eléctrico, electrónico o de desgaste mediante su aplicación. A los cátodos de uso iónicos, esto es porque se usan como punto de apoyo, por eso se consideran iónicos. También se les suele llamar cátodo o ánodo de sacrificio. Implementación o uso de un cátodo de sacrificio. Aquí está el ejemplo de un cátodo de sacrificio. El ejemplo del uso de un metal como cátodo para recibir el desgaste causado por la acumulación de la sal del mar, el cual sufre corrosión, mientras que la estructura metálica del bote se refuerza con el recubrimiento de electrones en su superficie. Aquí podemos ver que tenemos como cátodo un metal, el cual está conectado a la terminal positiva, por eso recibe el nombre de cátodo y atrapa el cloruro de sodio. De hecho atrapa el cloro, repele el sodio pero atrapa el cloro. Y los electrones, ¿por qué
se deja libre el ánodo, porque los electrones le sirven a toda la estructura metálica para sufrir menos desgaste. Por eso el negativo va a todo lo que es el yate, ¿no? El bote. Ahora vamos a ver el ejemplo de un uso de un ánodo de sacrificio. Este es un ejemplo del uso de cobre como ánodo de sacrificio para la formación del sulfato de cobre pentahidratado. ¿Se acuerdan la imagen que vimos al principio? El último eran unas piedras azules, era sulfato de cobre pentahidratado. Eso se forma mediante una reacción electrolítica o se puede dar en la naturaleza también. Aquí está el ejemplo de una celda electroquímica donde tenemos una batería, un regulador de voltaje. Tenemos el cobre, tenemos el zinc y dice el zinc es el cátodo y se mantiene como un metal constante. Y el ánodo es el cobre, el ánodo de sacrificio. En este caso el ánodo es pieza fundamental para realizar la reacción y vemos cómo se está desgastando para producir sulfato de cobre, que es el líquido azul, en lo que es una solución de ácido sulfúrico diluida. Eso continúa. El frecuenciómetro. ¿Cuál es la utilidad de un frecuenciómetro? Pues ajustar la frecuencia, como su nombre lo dice, puedes medir, puedes hacer pruebas con frecuencias. Y vamos a ver en qué se utiliza ahora sí que la electricidad en forma general en la química. Si se ajusta la frecuencia de la salida de la conexión de la fuente eléctrica, de acuerdo con el flujo de electrones del material de conducción, en la superficie de la relación anódica-catódica, es posible purificar materiales, acumular sustancias, hacer precipitaciones metálicas o ejercer electropresión de vacío. Ahorita vamos a ver qué es esto. Al dirigir los efluentes eléctricos dentro de las reacciones electroquímicas. Básicamente estás colocando puntos con cargas para lograr obtener lo que deseas en una reacción química. Eso se pudiera comparar como una analogía al estudio metódico para reflejar tecnologías láser. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo y en el esquema se puede ver que es sulfato de cobre pentahidratado que mirábamos en la celda electroquímica. Podemos poner este vendría siendo un ánodo porque recibe carga negativa, pero utilizando un metal que sea positivo, como podría ser el cobre mismo, en una solución de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico consume el cobre, pero a su vez tiene una parte negativa. Entonces el ánodo con la parte negativa de los sulfatos del ácido sulfúrico y el consumo del cobre, que es positivo, se forman solo las cargas negativas que repelerían la onda eléctrica. Y esto determinaría que la fase de eléctrica, esta es corriente alterna, se desplaza hacia la parte más positiva que negativa, porque negativo con negativo se repelen, ejerce presión sobre el negativo para producir una onda mayor positiva que la negativa, ¿no? La carga determinante de la reacción es positiva. Tener una carga positiva en la solución, el cobre es positivo, lo precipita y solo al calentar se libera el sulfato. Se libera el sulfato y logramos precipitar el cobre. Ese sería también ayudado por conectar a tierra. Si recordamos, el tierra se llama tierra física. Es donde se liberan los electrones o de donde se pueden tomar los electrones. Entonces el cobre va a tender a precipitar, porque positivo con tierra física tiende a precipitar dependiendo de la estructuración de los suelos. Esto puede ser que no tenga muchos minerales, que sea solamente ahora sí que un tierra física como tal, ¿no? Que no haya calcio, que no haya carbonatos, porque eso daría cargas positivas y no precipitaría como tal.
Y vamos a ver un ejemplo de lo que es otro ejemplo de formación de óxido nitroso. Aquí tenemos los sulfatos que se acumularon precipitando el cobre de la reacción anterior. Se le agrega amonio, se pone bajo presión y acá tenemos lo que sería un cátodo, un ánodo con un metal hierro, que el hierro tiende a ser más electronegativo, es negativo que el cobre. Entonces está consumiendo la parte negativa. Básicamente está viendo transferencia de electrones desde el reactor de sulfato de cobre con amonio hacia la celda electrolítica de ácido sulfúrico con el hierro. Entonces aquí está habiendo pérdida de electrones, lo que está haciendo que estos dos reaccionen con más intensidad, ¿no? O sea, básicamente estamos creando una electropresión de vacío, que no son términos muy conocidos, pero tienen aplicación en química. Esas son las utilidades o la forma que podemos utilizar la electricidad o incluso las celdas electrolíticas en química. Vamos a ver qué es una tierra física. La tierra física ayuda a dar consistencia a muchas reacciones químicas donde se utilizan líquidos. Y al igual que el cátodo de zinc, esto fue en la celda electroquímica del sulfato de cobre pentahidratado, su desgaste es mínimo. Si veíamos, el cobre se consumía en el ácido sulfúrico, más no así el zinc. Aquí es lo mismo con una tierra física como el cobre, que está haciendo una tierra física para liberar electrones. Vamos a ver otro método para poder producir óxido nitroso. Tenemos otra vez ion amonio, tenemos agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y esto es con azufre sólido. Si vemos en la base, tenemos lo que es el azufre sólido. Aplicamos calor y en teoría, bueno, esto debería de reaccionar y es factible, ¿no? Ahora, el tierra, ¿para qué sirve? En este caso, para retener la volatilidad. Si recordamos, el ion amonio tiene una carga positiva muy fuerte, entonces con el tierra lo va a retener porque genera una carga opuesta, ¿no? Opuesto a lo que tenemos. Si tenemos negativo, a lo mejor el tierra ayuda a detenerlo. Si tenemos positivo, el tierra puede ayudar a detenerlo. Por lo mismo, porque les comentaba, el suelo puede tener minerales como el calcio, el magnesio, los cuales son metales positivos y se repelerían, pero el tierra también libera electrones. Es un sitio donde puede haber liberación de electrones, como en tierra física que miramos, entonces jalaría la carga positiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos un tierra a un reactor, apoya, esto sirve para retener la volatilidad, que no se evapore el amonio, por ejemplo, y que agarre consistencia el fluido. Básicamente ayuda un poco a solidificar porque se están transfiriendo electrones. Entonces esto está volviéndose más denso, más consistente, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos de cómo se podría fabricar el óxido nitroso. El óxido nitroso, que es nitrógeno, oxígeno y azufre, como lo dicen sus iniciales, NO y S. Vamos a ver. Esta es una formulación que podría servir para hacer óxido nitroso, y básicamente solo se utiliza agua, la concentración de los sulfatos de la reacción del sulfato de cobre podría ser, y el hidróxido de amonio. Lo único que tenemos que cuidar es de evaporar el agua y nos quedaría el óxido nitroso. Esta reacción es la mejor opción, ya que libera oxígeno, esta libera hidrógeno y este es usando azufre sólido. Entonces nos da el mismo rendimiento de la reacción de óxido nitroso, pero esta libera oxígeno, esta libera hidrógeno, y es bastante hidrógeno el que libera. Entonces aquí están las proporciones de las cantidades
Y aquí está el equilibrio, ¿no? De que es factible y es una reacción endotérmica. Entonces simplemente cuidando evaporar el agua. Lo mismo aquí, pero aquí es utilizando peróxido solo para hacer la prueba. Y vemos que se produce más agua. Entonces es más conveniente el, utilizando solamente agua sin utilizar el peróxido. Pero son distintas opciones para fabricar el óxido nitroso. Y eso es todo de esta presentación de la electricidad y la electrónica, así como la electroquímica aplicada a la química.